Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar en sintonía de cápsulas ministeriales. Nuevamente estamos con usted para seguir sobre el tema de la parusía, en la cual podemos ver nosotros esa doctrina que ha sido muy atacada, que ha sido mucha gente, muchos hermanos en Cristo Jesús no la creen. Pero eso es lo que estoy haciendo en cápsulas ministeriales, tratando de solidificar, tratando de que usted sea convencido no por mí, sino por el poder del Espíritu Santo, por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para que usted tenga esa convicción y sea arraigado, dice la Biblia, en esas verdades. Así que vamos a seguir, a continuar con el tema. Le decía yo que nosotros creemos que va a haber una parusía, 40 días después será el arrebatamiento, o 40 semanas, no lo podemos saber. Lo que sí sabemos que va a haber una parusía, una manifestación al Cristo, ver al Cristo de la gloria aquí en la tierra, una manifestación a mi persona, en la cual nosotros estaremos viendo a nuestro Señor Jesucristo. Ahí, en este marco, entonces, parusía, arrebatamiento y epifanía. Entonces voy a hablar de ese marco que yo creo que es de 7 años, la segunda venida de mi Señor Jesucristo. La segunda venida de mi Señor Jesucristo, yo pienso que está compuesta por un periodo de tiempo de 7 años, como fue la primera venida. La primera venida fue de 33 años y medio. Usted sabe, desde que nació mi Señor Jesús hasta que fue levantado en el Monte de los Olivos, fueron 33 años y medio, más o menos, no tenemos exactamente, pero eso es lo que los teólogos nos pueden indicar a través de los estudios, que fueron 33 años y medio. De esa edad, del cronos de mi Señor Jesús, pasó a su kairos para nunca más entrar al cronos, sino estar ahí eternamente. De 33 años, mi Señor, si es que le podemos poner una edad, aunque usted sabe que en el kairos no hay tiempo. Entonces, viene y esa parusía viene en nuestra vida, dependiendo si nosotros nos hemos consagrado, si nosotros hemos buscado al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y ponemos la palabra por obra. Le he dado algunos versículos en las cápsulas anteriores, en las cápsulas ministeriales anteriores, en las cuales hemos dicho dónde está la doctrina de la parusía. Y se lo vuelvo a repetir, por si usted hasta ahorita no está escuchando, en lo que es Juan capítulo 14, versículo 21. Ahí podemos ver cómo mi Señor dice: el que tiene mis mandamientos, número 1, el que los guarda, número 2, ese mi Padre lo ama, ese me ama a mí, 3, ese es amado por mi Padre, 4 y 5, yo lo amo, y 6, me manifestaré a él. Entonces, eso exactamente es la doctrina de la parusía, una manifestación en secreto a nuestra vida, una manifestación en la cual nosotros estaremos viendo al Cristo de la gloria. Y hay varios versículos apoyando esta doctrina. Por ejemplo, en el famoso versículo del arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4:17, donde dice: y los muertos en Cristo se levantarán primero, y después nosotros que estamos vivos, que seremos arrebatados juntamente con Él a las nubes, y así estaremos. El arrebatamiento. Entonces yo le he dicho que no solo el arrebatamiento es va a ser la segunda venida de Cristo, sino son 7 años. Y entonces a eso quiero explicarle. Los 7 años arrancan en lo que puede ser la parusía. Por ejemplo, en lo que dice el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4:15. Dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la parusía del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Ahí dice claramente venida, y si usted va al griego es parusia. Entonces, ahí se abre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice usted esto? Porque podemos ir a Hebreos para apoyarnos aún más, para poder ver lo que le estoy diciendo. En Hebreos capítulo 9 y versículo 28, aparece la primera venida, la segunda venida
en el único versículo donde tenemos dentro, en el mismo versículo encerrado, las dos venidas, la primera y la segunda. Dice Hebreos capítulo 9, 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, oiga, esa fue la primera vez. Habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, esa es la primera vez. Ahora sigue diciendo, aparecerá por segunda vez. Esa es la venida que nosotros estamos esperando, pero ya vino a la primera. Ahora, ¿cuánto tardó la primera, mi hermano? Si usted tiene una Biblia, puede abrirla y puede leer en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice, en la primera venida ofreció una vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por la segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. En ese versículo 9:28 de Hebreos está encerrada la primera venida y la segunda venida. Por eso le podemos decir, la primera venida de mi Señor no fue venir solo a la cruz a morir, no fue solo al Belén a nacer, no solo al río Jordán a bautizarse, sino la primera venida empezó en Belén y terminó en el Monte de los Olivos cuando fue levantado. Entonces ahora nosotros podemos decir muy bien que la primera venida la empezó en Belén y terminó en Monte de los Olivos. La segunda venida podemos decir y ratificarlo muy bien, y no creo que haya alguna pizca, algún pensamiento de duda, porque vamos a ponerlo desde la parucía hasta la Epifanía. Y eso aparece en 1 Tesalonicenses 4:15, la parucía, arranca la parucía. 40 días después. ¿Por qué 40 días después del arrebatamiento? Porque 40 días estuvo mi Señor resucitado. Recuérdese, atravesando sólidos, recuérdese mi Señor trasladándose de un lugar a otro en traslados horizontales. Ahí estaba mi Señor totalmente en esta tierra, trasladándose horizontalmente de un lugar a otro. Llegaba a la casa donde estaban los 7 discípulos, se iba al camino de Maús. Él hizo muchas cosas. Aparecen 7 manifestaciones, 7 parucías del Señor después de resucitado. Entonces, nosotros podemos ver exactamente que en un marco, parucía, arrebatamiento, no sabemos 40 días, sino 40 semanas, no sabemos, y termina en la Epifanía, exactamente al finalizar la gran tribulación. Entonces empieza al empezar la tribulación y va a finalizar a la gran tribulación, al finalizar la gran tribulación en la Epifanía. Entonces, para podernos ir cercando, oiga mi hermano lindo, parucía, arrebatamiento no sabemos exactamente cuándo es, tampoco sabemos nosotros cuándo va a ser la parucía, eso lo dice Mateo 24, que en el día nadie lo sabe, nadie conoce, solo está en potestad del Padre. Entonces, parucía, después empiezan a caminar los 3 años y medio de la tribulación, los otros 3 años y medio de la gran tribulación, y finaliza en el Armagedón, en la guerra del Megido, cuántas cosas hay al finalizar la tribulación. Y ahí es la Epifanía. Ahora yo le quiero dar el versículo de la Epifanía. Si usted me acompaña a 1 Timoteo capítulo 6, y versículo 14. Dice, que guardes el mandamiento sin mancha, ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, si usted va al griego, aparece ahí manifestación, epifanía. No es lo mismo parucía que epifanía en griego. Son 2 manifestaciones, ahora en español. Parucía, manifestación en secreto. Epifanía, manifestación pública. Y lo dice claramente aquí, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual se manifestará a su debido tiempo. Bienaventurado el único y soberano Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, o sea, Dios Todopoderoso, vendrá como Rey, dice soberano Rey de Reyes. O sea, en la Epifanía Él va a bajar como Rey, pero en la parucía no va a bajar como Rey, va a bajar como amado, va a bajar como el Cristo deseado por los que se están consagrando, por los que están enamorados, por la iglesia vencedora, por la novia esposa del Cordero. Entonces, quedamos claramente, parucía, arrebatamiento y epifanía. Ese periodo de parucía, epifanía, 7 años, que es lo que
nosotros creemos que va a tardar la tribulación y la gran tribulación, donde va a haber una purificación de este mundo. Usted lo sabe, todo el Apocalipsis nos narra, más de 200 juicios sobre todo el hombre que esté sobre la tierra, sea grande, sea pequeño, sea rico, sea pobre, sea sabio, no sea tan sabio, sea esclavo, sea libre, dice claramente, todos los que están ahí. Pero nosotros, dice la Biblia, pero por cuanto tú guardaste, fíjense que no es lo mismo a este versículo de 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 15, por cuanto tú guardaste la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá a este mundo. Entonces, podemos decir que la hora de la prueba es una hora, pero en tiempo son 7 años exactamente esa hora de la prueba, donde va a haber tribulación y gran tribulación. En esa epifanía todo ojo le verá. En esa epifanía toda rodilla se doblará. En esa epifanía todo mundo confesará que Jesucristo es el Señor. Dice Filipenses, no está hablando de la parucía. Recuérdese, hermano, en la parucía viene a manifestarse a él los que han vivido lo que vemos en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, el que los guarda, el que ese será amado por mi Padre. No, perdón, ese me amará a mí, dice. Vamos a repetirlo. Primer punto, el que tiene mis mandamientos. Segundo punto, el que los guarda. Si usted está guardando los mandamientos, usted ya puede amar a Dios, amar a Jesucristo, en un amor de esposo, en un amor, no el amor de Dios, sino, hermano, es un misterio. Pero si ya ama a Jesucristo, entonces el Padre lo va a amar. Y si ya el Padre lo ama, llevamos 4, 5, dice Juan capítulo 14, versículo 21, entonces me manifestaré a él en privado. No es lo mismo a lo que estamos viendo aquí y paralelo, que como rayo pasará en el cielo, se manifestará a todo ojo, dice Filipenses, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Eso es epifanía. Entonces, muy diferente la parucía a la epifanía. Quizás centrándonos un poco en el tema, este tema es bien importante y yo lo invito a que lo mire 2 o 3 veces, porque entonces va a entender que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo la compone un tiempo, un periodo de tiempo de 7 años, como la primera venida de mi Jesucristo, marcada en Hebreos capítulo 9, versículo 28, la compone 33 años y medio, o un periodo de tiempo de 33 años y medio. Entonces, está claramente, bien claro, 33 años y medio la primera venida, 7 años la segunda venida. No puede ser, como algunos dicen, que la segunda venida va a ser un zarpazo, como es lo que quiere decir arrebatamiento, y se los lleva a todo. No, perdóname, pero no, es un periodo de tiempo. Entonces la segunda venida tiene un tiempo establecido, un periodo de tiempo de 7 años, que empieza con la parucía, sigue con el arrebatamiento y termina con la epifanía para los creyentes. Por supuesto estamos hablando de los creyentes, no estamos hablando del que no conoce al Señor. El que no conoce al Señor, mi hermano querido, perdóneme, pero tiene otro trato. Estamos hablando de los que conocen al Señor, los que nos estamos apartando, nos estamos consagrando para Él. Entonces, primero parucía, si te consagraste, si le buscaste, si hiciste cambios en tu vida. Después de eso será el arrebatamiento, si somos dignos de verle. Yo le llamo los hombres parucíacos y las mujeres parucíacas que hayan visto al Señor Jesús aquí en la tierra, no en el aire, como dice el arrebatamiento, seremos nosotros entonces, hermano, que llegaremos a verle cara a cara en la tierra. Y ya sabe el explicado que va a pasar cuando vea al Señor. E inmediatamente, 40 días o 40 semanas, seremos levantados al cielo. Eso dice 1 Tesalonicenses 4:17. Pero para el resto de la iglesia habrán tratos, y para el mundo
hasta la Epifanía, donde todo ojo, toda lengua y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.